estoy antes con el licenciado Luis Eduardo Camacho González, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, y que mucho se ha dicho sobre esta decisión del Tribunal Electoral de reconocer no solamente el fuero, sino también el principio de especialidad. Y pues ha ido mucho ruido, Luis Eduardo, como yo nunca antes había visto que se tomara tanto una decisión de la Corte como la decisión ahora del Tribunal Electoral. Es decir, parece que existiese ese como un código paralelo al expresidente Martinelli y a sus intereses. Bienvenido. Sí, buenos días. Primero que todo, agradecerte, Fernando, por la oportunidad. De igual manera, saludar a todos los televidentes de Next. Es un gusto poder estar después de mucho tiempo presente y compartir con ustedes aquí sin mascarilla. Ya, sí. La verdad es que ha pasado mucho tiempo. Pero mira, yo partiría del hecho en señalar que tú debes recordar un mensaje que se emitió de alguna persona vinculada a un medio de comunicación donde hablaba de los dueños del poder. Hombre, no vamos a permitir que esto pase. No vamos a permitir que esto pase. ¿Y qué sucede? Cuando hablamos de los dueños del poder, no es los dueños del poder cualquiera, son aquellas personas que por muchos años se han catalogado como los dueños de la verdad, pero no solo los dueños de la verdad, sino aquellos quienes quieren dirigir los hilos del país. Pero no en una elección popular, sino que dirigen los hilos del país utilizando ¿qué? Los medios para extorsionar, el dinero para doblegar voluntades. Y en este sentido, Fernando Correa, ustedes deben recordar que en el caso especial del señor Martinelli, este diario y algunos medios de comunicación se les filtraba las noticias ¿para qué? Para doblegar la voluntad de los magistrados y que al final se tomara la decisión, no que los magistrados consideraban, la decisión que ellos querían. Bueno, es que aquí, y hay que sumar un montón de cosas, porque este fin de semana también, pues, hay una carta pública del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, exdiputado, exministro de Estado, Oiden Ortega Durán, hablando sobre ese mismo tema. Estos dueños del poder, cómo acosan, cómo atacan a los jueces cuando fallan en contra de decisiones que ellos piensan que es lo que que la justicia tiene que funcionar a lo que ellos quieren, no a lo que la ley dice. Y es que ustedes deben recordar, Ricardo Martinelli, su familia y los abogados tenemos ya más de 7 años cuestionando específicamente esto. Fernando, yo puedo dar fe de cómo proyectos relacionados a casos que llevamos como abogados se filtraban a los medios de comunicación. En este caso, la molestia de ellos es que no se filtró y que los magistrados tomaron una decisión alejada de todo tipo de presión. Y yo quiero entrar un poquito porque se habla mucho y se dice, bueno, es que el Tribunal Electoral no tenía la facultad. Yo leí ayer, la verdad es que mira, este señor Noriega de la prensa, bueno, que ese es... a mí me gustaría por lo menos ver algún día un expediente donde este señor litigue, porque yo en lo personal no le conozco una gestión como abogado, lo conozco como un mercenario del bolígrafo que se dedica a escribir en un medio de comunicación, pero a escribir, casi la mayoría de sus publicaciones son en contra de Ricardo Martinelli o las personas allegadas a él. Entonces, yo leí ayer, porque me enviaron una nota donde él decía, no, es que el Tribunal Electoral no tenía la facultad de poder entrar, y yo quiero entrar allí, quiero empezar por allí. ¿Podía el Tribunal Electoral entrar a hablar o definir el principio de especialidad de Ricardo Martinelli? Y el fallo, si tú te vas a la página 14, la página 14, a pesar de que es de las últimas, es la introducción de por qué el Tribunal Electoral estaba obligado a analizar lo relacionado al principio de especialidad. Y es que el Tribunal Electoral se va al artículo 17 de la Constitución Política, donde ¿qué? Donde establece de que las autoridades de la República de Panamá están instituidas para proteger a sus nacionales en su vida, honra, pero adicional para resguardar sus derechos y garantías. En este caso, el Tribunal Electoral, en ese párrafo, lo que establece es que frente a esa disposición constitucional, el Tribunal Electoral estaba obligado a verificar todo lo relacionado a las garantías de Ricardo Martinelli. Y este fallo en específico
tiene dos componentes, porque no es solamente el principio de especialidad, es también que el tribunal entró a valorar que la motivación hizo falta en la primera decisión. Y ustedes deben recordar, Fernando, que el fallo tiene dos partes. La primera que habla de que hay una violación al artículo 32 de la Constitución Nacional, el debido proceso, porque la juez no motivó en debida forma, pero no solo no motivó, sino que no tomó en consideración los argumentos de una parte. Y en este caso, Fernando, todos tenemos que ponernos frente a una situación como esta. Usted imagínese que va a entrar a un debate donde se tiene que tomar una decisión judicial y que usted presente sus argumentos y que esos argumentos no sean ni siquiera considerados al momento de tomar una decisión o analizados en debida forma. Y eso fue lo que sucedió con el fallo de primera instancia, y por eso es que lo primero que hace el Tribunal Electoral es sentarse a analizar el planteamiento de la defensa en cuanto a si existía o no motivación en la decisión. ¿Y qué concluyen los magistrados del Tribunal Electoral en mayoría? Que la juez electoral, al momento de resolver, obvió, es decir, como si no hubiese existido, obvió los argumentos de la defensa. Muy distinto sería que ella los hubiese analizado y hubiese planteado una consideración en cuanto a que no estaba de acuerdo. Pero en este caso no sucedió eso. Los obvió, los eliminó. Y allí hay una violación al artículo 32 de la Constitución, pero también a los artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional. Pero es que lo que yo no entiendo es, temas, por ejemplo, lo del juicio del mal llamado caso Pinchazo. Es decir, 2 veces juzgado por la misma causa, 2 veces declarado no culpable, y ahora van a redimir y están pidiendo, pues está eso estancado en la Corte, porque nadie en la Corte se atreve a firmar algo que es un absurdo total presentado por el abogado de Balbín Herrera. Una decisión del Tribunal Electoral también puesta en duda. Es decir, ¿qué pasa con los tribunales de máxima instancia? Lo que sucede, Fernando, es que es un grupo pequeño. Cuando digo un grupo pequeño, es un grupo pequeño de número, pero económico, importante, que tiene intereses en que Ricardo Martinelli sea anulado de la forma que sea. O sea, no importa... Los dueños del poder, a ellos, que ellos mismos se autodenominan. Los que ellos se autodenominaron los dueños del poder. O sea, a ellos no les importa cómo hacerlo. Ellos están buscando la manera de descartarlo. ¿Por qué? Porque por estos años ellos han logrado posicionarse y lograr espacios importantes y tienen temor a perderlos. Pero retomando el fallo, Fernando, ¿podía el Tribunal Electoral entrar a definir lo relacionado al principio de especialidad? Y la respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque recuerda, Fernando, que el Tribunal Electoral en esta etapa da viabilidad ya sea al tribunal o al Ministerio Público para que continúe la persecución penal en contra de una persona. Claro. Pero ¿qué sucede? Bueno, lo que pasó con Rómulo Rux y José Blandón, hijo. No solo Rómulo Rux y José Blandón, también está el actual Contralor de la República. ¿Ah, sí? Él, en su momento, el fiscal electoral le solicitó el levantamiento del fuero penal electoral y también lo rechazaron. Y así hay casos donde esto ha acontecido. O sea, no es el primer caso que existe. Entonces, ¿qué quiero plantearte? El Tribunal Electoral, cuando entra a analizar la solicitud del levantamiento de fuero y la oposición, en el caso de Ricardo Martinelli, hace una parte. Y ustedes podrán, porque es un fallo que se ha circulado a nivel nacional, el Tribunal Electoral dice que este es un caso particular. Eso es el primer caso donde al Tribunal Electoral se le invoca el derecho del principio de especialidad derivado de un tratado de extradición. Nunca antes el Tribunal Electoral se había encontrado frente a esto. ¿Y qué dice el Tribunal? Frente a eso hay que hacer un análisis de esta situación porque es evidente que hay una garantía y tomando en consideración el artículo 17 tenemos nosotros que analizar la situación. ¿Y qué concluye el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral establece que el principio de especialidad impide que una persona pueda ser enjuiciada, juzgada, investigada por hechos distintos a los que fue extraditado. Y ese es un tema que la defensa ha planteado, pero aquí hay otras cosas que hay que entrar a analizar, porque ahora todo el mundo dice, no, que es que este caso va a quedar... No, Fernando, todos estos casos estuvieron en manos del Estado
en el momento en que se pidió la extradición de Ricardo Martinelli. La pregunta es, ¿por qué no lo pidieron? Claro. Y aquí hay una sencilla razón. Aquí había un plan orquestado durante la administración del expresidente Varela que tenía como fin juzgar a Ricardo Martinelli Sí, para condenarlo en inhabilitarlo. la corte. Condenarlo a las costas que fueran. Sí, importante que ley se viole. Y aquí ellos analizaron en su momento que unir todos esos requerimientos iba a retrasar el pedido que a ellos les interesaba, que era el mal llamado caso pinchazos telefónicos. Claro. Y ellos trajeron solamente a Ricardo Martinelli para ser juzgado por 4 tipos penales. Nosotros en 2 juicios, no en 1, en 2, vencimos al Ministerio Público en distintos escenarios y demostramos que el autor de los llamados pinchazos telefónicos era el señor Rolando López, Que está tranquilo en su casa. secretario del Consejo de Seguridad del gobierno de Juan Carlos Varela. Tranquilo, que no ha tenido ningún problema. No ha tenido ningún problema. Entonces, el Tribunal Electoral, al entrar a analizar esto, dice, miren, el señor Ricardo Martinelli llegó a Panamá para ser juzgado única y exclusivamente por este proceso. Y frente a ese proceso, el Tribunal Electoral, analizando el tratado, porque es una ley de la República, el tratado es ley de la República, al analizar la ley y al analizar las circunstancias, observa 2 cosas, que Ricardo Martinelli ni ha renunciado públicamente a su principio de especialidad, pero también establecen de que Ricardo Martinelli no ha viajado a los Estados Unidos. Claro. Entonces, las 2 condiciones por las cuales él puede Perder perder su especialidad no han acontecido. Pero, y al existir eso, Fernando, disculpa, no hay manera de que pueda ser juzgado, enjuiciado, investigado por hechos distintos. Y ahí es donde el tribunal dice, si yo doy una autorización para que se continúe con algo, el Tribunal Electoral estaría violando la ley y podrían ser más adelante encontrados responsables por violaciones internacionales, porque en este momento, Fernando, en Naciones Unidas se discute la violación a las garantías de Ricardo Martinelli como consecuencia de este proceso político donde se han violado sus derechos y los derechos de su familia. porque ahí está también el caso de que ahora dicen de que no, es que el salvamento de votos del señor Valdés Escoferi puede ser que se revise este fallo. Yo nunca he visto eso. Mira, cuando los mal llamados dueños del poder se encuentran en una situación como esta, donde sus intereses no son los intereses del pueblo. No. Porque al señor Eisman, y vamos a utilizar su nombre en propiedad, no le importa el pueblo, a él le importa él, sus intereses. Entonces, él, los señores de Movín, mira, yo veía un comunicado de Alianza Ciudadana Pro Justicia, eso da vergüenza. Da vergüenza cómo tratan de torcer la justicia y la voluntad. Es decir, si el fallo no me gusta, es un fallo malo. Sí. Pero si el fallo me gusta, y yo creo que en esto hay que reconocer, mira, y hay que resaltar la posición del presidente de la República. El presidente de la República, frente a la consulta que le hicieron los medios de comunicación de esta decisión, lo que dijo es, yo respeto la decisión. Que no hay otra. Y es que hay que hacerlo. Nosotros no podemos permitir que 4 gatos, literalmente, 4 gatos, que lo único que tienen son intereses económicos y personales en este país, traten de torcer la justicia, Fernando, porque lo que ellos están tratando de hacer en algún momento nos va a afectar a todos. Y eso es lo que en este momento está reclamando el ex magistrado Aiden Ortega, como intereses ajenos al proceso. Yo no conozco el caso de su hijo y tampoco me interesa. Lo que sí te puedo decir, Fernando, como abogado, como estudioso del derecho, es que nosotros no podemos permitir que 4 gatos doblen la voluntad de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral, de los distintos tribunales que existen en nuestro país, para que se haga justicia conforme a la voluntad de ellos. Sí, que es absurdo. Eso no se puede permitir. Y en este caso, este es un caso robusto, donde yo creo que el Tribunal Electoral hizo un análisis bastante extenso, bastante explícito. Mira, es un fallo
que se digiere muy sencillo y en el cual ellos concluyen que es una garantía de un tratado, pero que es ley de la República. Es decir, cuando hablamos de ley de la República, señor Rodrigo Noriega, tengo que explicarle a usted, porque parece que usted de derecho conoce poco, el Tribunal Electoral está obligado a acatarla y a cumplirla. Y al ser ley de la República, ellos estaban obligados a analizar si existían las condiciones para que Ricardo Martinelli pudiese ser juzgado o enjuiciado por hechos distintos a los que fue extraditado. Y ellos hicieron un análisis correcto, porque si ellos hubiesen accedido a levantarle el fuero para permitir que Ricardo Martinelli fuese enjuiciado por hechos distintos a los de su extradición, ellos estarían violando la ley. Y como consecuencia de eso serían responsables. Por eso tienen que pronunciarse sobre. Entonces, ellos estaban obligados a hacerlo. Y este es un fallo, yo creo que bastante claro en ese sentido. Y nosotros, y tú lo conoces, Fernando, porque lo hemos venido mencionando desde que Ricardo Martinelli llegó a Panamá, él está amparado en el principio de especialidad, claro, que le confiere una ley. Si la voluntad del Estado era llevarlo a juicio, por encima de todos los casos que yo no llevarlo a juicio, condenarlo sin juicio. Es la idea de los señores dueños del poder. Sí, entonces aquí ya no estamos hablando de cualquier cosa. Aquí estamos hablando de 4 gatos que quieren imponer su voluntad por encima de la justicia. Y eso sí es peligroso. Sí es peligroso porque nosotros no podemos permitir que el señor Eisman, que el señor Rodrigo Noriega, que los señores de Alianza Ciudadana por Justicia sean los que determinen cómo se tiene que decidir un caso. Porque para eso existen magistrados y existen jueces en el país. Si eso no es así, entonces es sencillo. Sí, que le pasen la 12 de octubre y ya le digamos a su despacho, que le manden allá, como tú lo dices, a la 12 de octubre, le manden los casos y que ellos los resuelvan como quieran. Entonces, eso es grave, eso sí es peligroso. Y yo insisto, yo creo que la posición adoptada por el órgano ejecutivo a través de su presidente, yo creo que es la correcta. Aquí hay una decisión. Pero es una decisión que es lo que no entiendo. Es decir, no es apelable. No. Entonces, ¿por qué esta gente está diciendo que van a apelarla? Igual que el caso Pinchazo. Decían que van a apelarla y lo apelan. Bueno, yo creo que aquí las cosas han venido cambiando, los tiempos han cambiado. Si esto hubiese sido durante la gestión de Juan Carlos Varela, sí, obviamente quizás hubiesen inventado una apelación. Claro. Y quizás lo hubiesen tramitado. Tú mencionas un tema muy importante y yo creo que aquí hay que hacer un llamado al órgano judicial. No puede ser posible que se encuentre todavía en los estrados de la Sala Segunda de lo Penal un recurso de casación que es inviable. Que es inviable. Cuando el artículo 179 de la Constitución Política establece que la persona juzgada por segunda ocasión, que resulta absuelta por segunda ocasión o declarada no culpable por segunda ocasión, no cabe recurso alguno. Nosotros lo advertimos desde el día en que presentaron la acción. Señalamos que la advertencia de inconstitucionalidad era inviable, lo cual fue declarado, pero también señalamos que el recurso de apelación también era inviable, porque es que la norma sí lo establece, pero todavía al día de hoy seguimos esperando que la Sala de lo Penal rechace algo que no tiene fundamento jurídico, que es inviable, pero que además atrasa los otros procesos que se encuentran allí. Yo creo que la Sala de lo Penal, o en este caso la Corte Suprema de Justicia, debe poner ya fin finalmente a un proceso que fue amañado y fue manejado políticamente por el señor Juan Carlos Varela y por el señor Rolando López, el señor Picuiro. Porque este proceso fue armado por esos dos señores. Aquí, en ese expediente, quedó constancia de las reuniones que se dieron en el Consejo de Seguridad, donde estuvo el señor Rolando López y donde estuvo el señor Juan Carlos Varela. Y todos sabemos, porque se dio en el juicio, cómo fue orquestado este caso. Entonces, yo creo que la Sala de lo segunda de lo Penal debe resolver, debe rechazar ya de plano, como debió haber sucedido hace muchos meses, este recurso y poner fin a un proceso que la verdad que lo que causa es vergüenza al sistema de administración de justicia, porque en este proceso intervinieron
dos hoy, gracias a Dios, ex magistrados, los señores Harry Díaz y Jerónimo Mejía, que son los responsables del gran entuerto jurídico de que una persona puede ser o puede llegar a un juicio sin haber sido imputado. Entonces, yo creo que hay que pasar la página, dejar a un lado los momentos vergonzosos para la justicia panameña y cerrar esto. Y en el caso del fallo del Tribunal Electoral, pues, señores, yo creo que la decisión es clara y en este caso a los mal llamados dueños del poder, que son 4 gatos. No, que encima nos restrían esa como si esto fuera una finca. Sí. Es lo más. Que ellos lo que son dueños es de su voluntad, que quieren imponer por encima de nuestros tribunales y que lo único que persiguen, Fernando, realmente es sus intereses. Y ellos saben, porque es un hecho, yo creo, público y notorio, pues que Ricardo Martinelli está en una posición donde el pueblo panameño lo ve como la persona que puede resolver sus problemas. Pero hay algo que, ese absurdo del partido panameñista, o por lo menos que su presidente dijo que iba a apelar este fallo ante la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que hay fallos donde dicen que en materia electoral la Corte, el Tribunal Electoral es la máxima instancia. Sí, y no solo eso, lo que te digo es que el señor Blandón es un descarado. Hombre. Y a la persona hay que decirle las cosas como son. Es un descarado. Pero no cualquier descarado, es que ese descarado tiene intereses. Claro. José Isabel Blandón es consciente de que Ricardo Martinelli, si corre, lo va a arrastrar. O sea, él va a quedar peor que como quedó en las pasadas elecciones. Entonces, él es consciente de eso. Entonces, aquí hay intereses. O sea, mira, cuando hay casos de Ricardo Martinelli, no son iguales a los de todo el mundo. No es el caso de Luis, de Fernando, no, son casos aparte. Cuando hablamos de Ricardo Martinelli, hay muchos intereses que convergen alrededor. Están todos aquellos candidatos que se ven mermadas sus posibilidades de llegar a las elecciones porque el pueblo panameño en todas las intenciones al día de hoy lo ubica como el virtual ganador de las elecciones del 2024. Entonces tú tienes a José Isabel Blandón, que está peleándose con el margen de error en las encuestas, sí, que él es consciente como político, es un político de muchos años, que si Ricardo Martinelli sale de la palestra, pues sus posibilidades aumentan. Entonces tú observas a Blandón criticar una decisión que en su momento él también tuvo a su favor. Y pregúntate, Fernando, entonces, ¿por qué él no está siendo investigado en este caso donde a él no le levantaron el fuero penal? claro. O sea, para él sí, para los demás no. Entonces, es una posición, la verdad, vergonzosa, porque él no emitió un comunicado criticando la actuación del Tribunal Electoral cuando lo favorecieron. ¿Eso quién lo criticó? Sí, es que a nadie le interesó. Todo el mundo lo respetó, pero no, en el caso de Ricardo Martinelli no, en el caso de Martinelli es distinto. Pero también cuando te hablaba de intereses, están estos intereses del señor Noriega, del señor Eisman, de estas personas que tomaron parte del control en el país cuando gobernó el presidente Varela y que todavía mantienen sus espacios. Entonces, ellos no están peleando cualquier cosa, están peleando sus espacios, sus controles. ¿La manera de qué? De seguir torciendo la justicia, porque aquí, en ese diario, en el diario de la 12 de octubre, se filtran los proyectos, se publican, no cualquier cosa, los proyectos de decisiones de la Corte Suprema de Justicia y con publicaciones se tuerce la voluntad de la mayoría, porque lastimosamente, yo te digo algo, si yo fuese magistrado de la Corte Suprema de Justicia y a mí me filtran un fallo, a mí nadie me va a hacer cambiar la voluntad que yo tuve o mi criterio jurídico. Pero lastimosamente aquí nosotros tenemos personas que frente a esas coacciones, porque eso es coacción, pues... Bueno, lo dijo el magistrado Loaiza, el juez Loaiza, de toda la vida que le hicieron imposible por fallar en derecho. Sí, y a las finales pues lo terminaron sacando del cargo. Entonces, yo quiero, no sé, los minutos que quedan, Fernando, yo creo que aquí
los ciudadanos panameños tenemos que mirar lo que está sucediendo en este país. Fernando, nosotros tenemos más de 7 años denunciando lo que el exmagistrado Iden Ortega ahora está planteando. Sí. Pero no solo nosotros, muchas personas que son víctimas de cómo de las extorsiones de esta gente. Los poderes, los intereses extraprocesales afectan o influyen en las decisiones de los tribunales de justicia. Y yo creo que aquí hay que poner un alto a esa situación. Porque hoy soy yo, hoy eres tú, Fernando, pero mañana le va a tocar a cualquiera, porque cuando esta situación se va creando y se va haciendo más común, entonces de una u otra manera va a llegar el momento donde te afecte. Y en ese sentido, yo insisto, yo tengo que reconocer, porque así como critico, yo tengo que reconocer la posición adoptada por el presidente de la República. Sí. El presidente de la República, que es digamos, que es la autoridad superior de nuestro país, que es la persona que dirige los destinos del país, yo creo que de forma correcta ha mandado un mensaje a todo el pueblo panameño. Ha dicho, señores, esa es una decisión del Tribunal Electoral. Yo, como respetuoso de las instituciones y de la democracia en el país, la respeto. O sea, el que le está diciendo a esos que se llaman dueños del poder, le está diciendo, señores, no podemos destruir las entidades. El Estado de Derecho no lo podemos destruir, y eso es lo que está haciendo el señor Eichmann, el señor Noriega, Alianza Ciudadana Pro Justicia, están atentando contra el Estado de Derecho. No podemos permitir eso. Yo respeto y aplaudo el llamado que hace el presidente. Dice, respetemos las instituciones del derecho, respetemos el Estado de Derecho. Tenemos un sistema democrático que señaló que para él es el mejor. Claro. ¿Hacia dónde nos quieren llevar los mal llamados dueños del poder? ¿Hacia lo que se vive en Venezuela? ¿Hacia lo que se vive en Nicaragua? Bueno, o lo que tuvimos aquí, la pesadilla que tuvimos 5 años aquí con Varela. O sea, aquí hay que ser respetuoso de las instituciones. Nosotros hemos, en su momento, cuando hay decisiones que se adoptan en contra nuestra, utilizamos todos los recursos para llevarlo a cabo. No puede ser posible que cuando la juez, de forma errada, levantó el fuero a Ricardo Martinelli, todos aplaudían. ¿Nosotros qué hicimos? Usamos los recursos que nos daba la ley. Claro. Lo llevamos ante las instancias correspondientes. Y el fallo no solo se revoca, porque eso hay que decirlo, no solo se revoca por la especialidad, se revoca porque la juez violó el deber de motivación en su decisión, violó la Constitución política, pero el Tribunal Electoral fue claro y dijo, si nosotros accedemos a esto, violamos un tratado. Y aquí el Tribunal Electoral tiene responsabilidades frente a los ciudadanos y lo que hizo fue reconocer los derechos de Ricardo Martinelli y en ese sentido el fallo es muy claro. Entonces, yo la verdad es que debo pues enviar un mensaje a estos señores, alto ya. La verdad es que ni siquiera las personas lo apoyan. Claro. Porque todo el mundo es consciente de sus intereses y qué es lo que persiguen detrás de esto. Y lo único que persiguen es seguir manteniendo los espacios de poder que lograron obtener durante la administración de Juan Carlos Varela. Eso es. Por eso es que se llaman los dueños del poder. Son los dueños del poder que ellos alcanzaron. Porque los dueños del poder es el pueblo. El pueblo. Y si el pueblo quiere a Ricardo Martinelli en la presidencia de la República o no, pues es una decisión del pueblo, pero en el año 2024. No es una decisión de la 12 de octubre, no es una decisión de Noriega, no es una decisión del señor Eichmann, es una decisión del pueblo. Y al día de hoy, lo que ellos temen o lo que le da terror es que el pueblo quiera a Ricardo Martinelli. Y esa es una decisión que hay que respetar. Así es. No imponer la voluntad. Bueno, Luis Eduardo Camacho González, gracias.